Quienes tuvimos la oportunidad de aficionarnos a las historietas, esas que en México se publicaban cada semana o cada 15 días y se vendían en los puestos de periódicos, conocimos a Memín Pinguín y nos enteramos de sus andanzas. Ese simpático personaje de color, con pantalón de mezclilla, cachucha y tenis, que con sus travesuras infantiles, sus ojos saltones y su peculiar manera de expresarse, nos sacó más de una sonrisa, llevándonos al mismo tiempo, junto con sus amigos y su madre, a quien llamaba Malinda, de la alegría a la tristeza y entreteniéndonos sanamente, pero además enseñándonos valores tan importantes como la amistad, la lealtad y el amor filial. Su dibujante, don Sixto Valencia, quien lo concibió como hoy lo conocemos, no imaginó en principio el éxito que a la postre tendría con el personaje de Memín. Lo invito a conocer a don Sixto Valencia, dibujante, historietista, esposo y padre de familia, quien considera el dibujo como la oportunidad de hacer cosas que en la vida real tal vez serían imposibles. Sixto Valencia Burgos nació el 28 de marzo de 1934 en la villa de Tezontepec, estado de Hidalgo. Desde muy joven ingresó a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, donde inició sus estudios de dibujo publicitario, para poco después abandonarlos y dedicarse al dibujo de historietas, el cual descubrió como su verdadera vocación. Como dibujante incursionó en todos los géneros, desde la historieta histórica hasta el humor y las aventuras. También ha realizado cómics educativos para indocumentados e historietas para la Presidencia de la República durante la administración de Vicente Fox, de las cuales se editaron 10 millones de ejemplares. A los 20 años ingresó a la editorial Argumentos, hoy Editorial Vid, donde conoció a la escritora Yolanda Vargas Dulce. Junto a ella participó en diversos proyectos de historietas, como El Libro Único, Biografías Selectas, Látigo Negro, Criollo, El Caballo Invencible, La Doctora Corazón, Los Milagros de Cristo y finalmente Memín Pinguín, a quien como responsable artístico le dio la imagen que hoy conocemos. También fue editor en México de la revista humorística norteamericana Mad. Su trabajo y su talento han enriquecido la cultura y el imaginario popular mexicanos durante los últimos 60 años. Pues que es maravilloso. Es maravilloso porque uno no puede hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, no sé nadar, pero le hago perfectamente bien a Memín o a cualquier personaje nadando perfectamente bien. Sin nunca haber estado en el agua. Yo no sé nadar, pero lo puedo hacer, nadar y andar abajo del agua, nadar de crawl, etcétera. Nadar como quiera. Inclusive aguantar más de 3 minutos bajo el agua. Siendo el sexto de 12 hermanos, su infancia en su natal villa de Tezontepec, Hidalgo, transcurrió entre el campo y la escuela, la pulquería de su padre y la carpintería de sus hermanos mayores, donde desde muy pequeño empezó a dibujar y a utilizar las herramientas propias del oficio de carpintero. Sí. Fuimos 12 hermanos y todos vivíamos ahí en la calle de Morelos, número 7. Y éramos 2 hermanos y mi papá tenía otros hijos aparte, que eran hermanos bastardos míos. Eran 5, así es que éramos una familia de 17. ¿Y se veía usted juntos? ¿Sí? ¿Sus padres a qué se dedicaban? No sé, Mitad mujeres y mitad hombres. Mi papá se dedicaba a expender pulque en un expendio. No sé cuántos litros vendía, pero se manejaban barriles. Aparte de eso, mi papá tenía que ir a sembrar una parcela que llevaba a medias con el dueño o algo así. Sí. Y medio salía para comer. Y mis hermanos tenían una carpintería, ya estaban grandes
y manejaban una carpintería que no hacíamos muchos muebles. Lo que más hacíamos era cajas de muerto. Y tenía yo un hermano muy especial. Ese me enseñaba a sacarle filo a los cepillos, a manejar el serrote, y qué se debía de usar para hacer una rueda en la madera, etcétera. Me enseñó a manejar las herramientas y además a dibujar, porque era muy aficionado al dibujo. Y se juntaban varios amigos y se ponían a dibujar. El que mejor dibujaba era mi hermano, Modesto Valencia y Burgos. Era muy popular, le gustaba tocar el saxofón, no la guitarra como cualquiera, sino el saxofón, y cantaba y actuaba y bailaba. Era un estuche de monerías, mi hermano. ¿Y a usted le llamó la atención el dibujo por lo que empezó a ver que hacía su hermano? Sí, me llamaba mucho la atención, pero no me daban chance de usar la cartulina que ellas usaban. Entonces me las ingeniaba y usaba los pedazos de madera que sobraban de las cajas de muerto. Eran unos trapezoides. Y ahí dibujaba y se llenaba, nomás le daba una cepillada y otra vez a seguir dibujando. Fíjese. Mis dibujos se fueron en la viruta, pero mejor, porque así tenía yo siempre tuve don de dibujar. Material para seguir. Sí, material para dibujar. Lo que pasa es que me gustaba mucho. Ni tenía yo tiempo para hacerlo. Cuando no tenía yo en qué dibujar, me iba yo a una ladrillera y con una punta de maguey me ponía yo a dibujar en los adobes y en los ladrillos que pues, antes de coser, están blanditos. Nomás con una pasadita de agua se suaviza. De sus primeros años escolares y los juegos infantiles en su pueblo natal, don Sixto Valencia conserva también muchos recuerdos. ¿Qué recuerdos nos puede compartir usted sobre sus orígenes, sobre su familia, sobre su infancia? Muchos. Ahí nací, ahí estuve en el kinder, que por cierto, en el kinder me querían mucho los maestros y estuve como 3 años. Pasé a primaria, pero ya pasé a segundo año, no crucé. ¿Ya leía primero. usted? Ya leía, hacía cuentos y más que nada bailaba y actuaba. Por eso me querían mucho los maestros de kinder, porque era yo la atracción. Muy pequeñito ya. Sí, y como estaba yo, según ellos, decían que estaba yo muy gracioso, era yo muy bonito. Me acuerdo mucho que afuera de mi casa había un montón de arena y ahí hacía yo cuevitas. Le hacían agujeros a la arena hasta que un día, no sé cómo, se metió un sapo y a la hora de meter la mano en una cuevita, que agarro algo raro y era un sapo. Ya no volví a jugar con arena ni nada. El 28 de octubre de 2005 apareció Memín Pinguín en 5 estampillas como parte de la serie La Caricatura en México. El gobierno estadounidense consideró a Memín como un estereotipo racista de la gente de color. La controversia solo provocó que éstas se vendieran en distintos lugares del mundo, donde alcanzaron elevados precios entre los amantes de la filatelia.
Fue en sus primeros años de vida, emulando a su hermano mayor como el pequeño Sixto, descubrió su gusto particular por el dibujo. Primero como un simple juego, más tarde, cuando se hizo aficionado a la lectura de historietas, tomó como ejemplo a los principales dibujantes de su época, cuyo trabajo se volvió su modelo a seguir y se convirtió finalmente en su principal aspiración. Mis modelos no era difícil porque en esa época salían 2 revistas de historietas totalmente ilustradas, de 64 páginas, pero salía ahí el Che Gilemón de Vargas, Tagua de Cervantes Basoco, los Super Sabios, Rolando Rabioso. No me faltaban modelos. Usaba yo todos esos como modelos. Llegué a aprenderme de memoria los Super Sabios de Pepe, Paco, Panza. Me servían de modelo y los copiaba así. Yo creía que todos eran extranjeros, porque Germán Butze, Gaspar Bolaños, Leonel Araiza, Antonio Gutiérrez, José G. Cruz, fueron mis maestros. Pero resulta que no eran extranjeros. No eran extranjeros. Por mal nombre, bueno, por un viaje que hizo Vargas entre los dibujantes, fue a Argentina. Y al regresar, a todos les decían Ches. Y se le quedó a Che Salas. Leopoldo Salas se llamó el Che Salas. José G. Cruz era el Che Cruz. Y Antonio Gutiérrez era el Che Gutiérrez. Y a los 11 años llegué aquí a México. Lo que me apantalló mucho fue que pasamos al mercado de San Juan. Me acuerdo que pasamos ahí, ya estando aquí en México. Fuimos al mercado y me apantalló la cantidad de carros. Hasta en mi biografía digo, ¿cuánto coche? No se veía tanto por allá. No se veía, pues si acaso alguna carreta o volanta que jalada por caballos. Claro. Usted después, eso fue a los 11, usted después me decía que por ahí de los 14, 15 años ingresó a San Carlos. Cuénteme de esa etapa. Sí, estando en la secundaria, me llamó mucho la atención asistir a una escuela especial de dibujo. Y yo ya había practicado mucho en 5º y 6º año con los maestros que me facilitaban todo. Y pasamos a la secundaria y ya me metí a la Academia de San Carlos, pero desgraciadamente no tenía yo a quien preguntarle y decirle qué me convenía más. Y me metí a estudiar estudio publicitario porque era la carrera más corta, me parece que eran dos años. ¿Era dibujo publicitario? Dibujo publicitario, sí. Y ahí en San Carlos podían escoger, había arquitectura, estaba la escuela de arquitectura, podían escoger arquitectura, modelado, escultura, pintura, dibujo lineal, dibujo artístico, dibujo al desnudo, lo que quisiera uno. Y yo como estudiante inquieto, pues me iba yo a meter a donde quería. Y me di cuenta de todas las profesiones que hay y me di más cuenta que lo mío no era la publicidad. Fíjense. ¿Por qué no le gustó? ¿Cuál fue la razón? Es que a mí me gustaba pues dibujar monitos en movimiento, principalmente.
Me gustaba mucho el dibujo lineal, el dibujo al desnudo. Y no era yo tan malo, ya de 16, 15, 16 años que tenía. Dibujaba yo bastante bien. Bueno, eso creo yo. Y inclusive hice un cartel de unos cigarros inventados. Un cartel muy bonito, me quedó bien, pero el maestro me dijo que por haber hecho este cartel ya te sientes que sabes todo. No, maestro, usted es el que dice. No, esto está bueno, pero para la basura. ¿Cómo cree? Sí, así fue. Y dije, entonces no sirvo para esto. Así es, me salgo y ahí nos vemos. Y me salí. En esos momentos salió en el periódico, solicito ayudante de dibujante de historietas. Y dije, pues me está llamando aquí este señor. Me voy. Y empecé a ser ayudante de Guillermo Marín, un dibujante que trabajaba en el Pepín. Era mi mayor ilusión, así es que corriendito fui. Y el viejo me dijo, ¿sabes lavar coches, trastes, barrer estudios? Sí, señor, lo que usted quiera. Ya estando en el dibujo, hacía yo hasta de lavaplatos ahí. Le aprendí mucho y sobre todo la mayor emoción era que algún trazo o dibujo ya salía publicado a los 3, 4 días. Ahí conocí a Germán Butzi, a Gaspar Bolaños, a Antonio Gutiérrez, a Abel Quesada, a todo el mundo de las historietas. Para mí fue maravilloso y más me pegué al dibujo. Más adelante, don Sixto Valencia nos cuenta cuándo entró a la editorial, donde le dio vida al personaje que habría de marcar su trayectoria para siempre. Su llegada a la Ciudad de México marcó 2 momentos cruciales para el joven Sixto Valencia. Primero, su ingreso a la Academia de San Carlos. Poco más tarde, su acercamiento al mundo editorial, donde comenzaría como aprendiz de dibujante, para luego seguir su verdadera vocación como dibujante historietista. ¿Cómo fue que se dio su entrada a la editorial, la que ahora es BID, y que en ese tiempo tenía otro nombre? Sí, se llamaba Editorial Argumentos. Por cierto, hay una anécdota que me pasó. Empecé en la editorial y estaban haciendo una revista que se llamaba A Color, tamaño cómic, que se llamaba Milagros de Cristo. No Milagros de Sixto, no, Milagros de Cristo. Y ahí yo no sabía nada de dónde copiar el vestuario, de Palestina y de la época de Cristo, no sabía. Tuve que comprar Biblias y preguntarle hasta a mi hermana, decía yo, préstame tus telas para ver cómo se ponen las túnicas y cómo se pone el manto, para copiar las arrugas y todo eso. La caída, ¿verdad? Las caídas de las telas. ¿Qué edad tenía usted cuando entró a Editorial Argumentos? Yo creo que tenía unos 22 años. Lo primero que hice fue Milagros de Cristo, pero no me servía lo suficiente y me dieron a hacer un libro único. Fue la vida de Isadora Duncan, una bailarina que bailaba moderno. Tengo la idea de que bailaba descalza, muy bonita. Y
y tuvo mucho éxito. Aparte de eso, hice la vida de Marilyn Monroe y de otras más, de los Borgia, para el libro único, aparte de hacer Milagros de Cristo. Que en Milagros de Cristo, pues creo que nada más hay como 6 u 8 milagros que se ven en las Biblias, pero nosotros hicimos muchísimo. Ahí hacía lo que tenían, que fue Látigo Negro, Criollo y Caballo Invencible, hasta la Doctora Corazón y biografías selectas llegué a hacer. Y me mandaron a hacer 10 o 15 personajes diferentes de un negrito. Un negrito calvo, orejón, con ojos de plato y bembón, que nada más con describir lo que decía Yolanda, pues ya era el retrato de Memín. Yo traté de hacerlo a mi manera de ser, porque yo quería hacer dibujo pero en movimiento, y no nada más de un solo personaje, sino aquí era un encanto porque estaba Ernestillo, Carlangas, Ricardo, el profesor, las mamás de los niños, etcétera, todo. Doña Eufrosina, Doña Eufrosina, la más linda, ¿no? Y esa señora pues, era bastante amplia. Fíjense que a mí me decía Yolanda, una ocasión la felicité porque en los primeros cartones, en los primeros episodios, Memín se esconde en un closet. Llega la mamá de Ricardo, abre el closet y ve al negrito y dice, Dios mío, un chango. Y Memín cree que atrás de él está un chango. Entonces se echa a correr y dice, ¡ay, me persigue! Y Memín cree que también lo persigue a él. Ese detalle fue muy bueno, porque maneja ahí a la esposa, a las mamás de Ricardo, a Memín, y que cree que efectivamente un chango viene atrás de ellos. Le dije que estaba muy bueno el puntacho y dice, no, pero yo nomás transcribo lo que me dice Memín. Así le dijo doña Yolanda. Sí, yo dije, ay, esta señora está medio tocada, pero ¿cómo? Alguien que está moviendo y que le hable, así hacía de hacer sus argumentos. Y así los hacía. Y dice, no, a mí me dice Memín qué cosa es lo que debo de decir y de hablar. Bueno, me pasó eso y ya. Pero resulta que a la hora de estar trabajando, ya cansado, a las 12 de la noche, dejaba yo un cartón empezado, nada más medio bosquejado. Y tal parece que el cartón me decía, oye, no seas desgraciado, termíname. Y lo veía y me volvía yo a sentar. Y eran 2 o 3 horas que se echaba uno extras. Así que me acostaba ya a las 3 de la mañana por culpa de, ya fuera de Memín o de quien estaba nada más trazado. Y era de diario, eso no era nada más de vez en cuando. Entonces creía yo que sí, que efectivamente Memín le hablaba a doña Yolanda. Si usted pudiera retroceder el tiempo y volver al pasado, ¿volvería a ser dibujante o sería otra cosa? Sí, sí, claro que sí. Y harían lo mismo, historietas. No obstante, me gustó muchísimo cómo modelaban
en San Carlos. Figuras chiquitas y figuras enormes. Todo se puede hacer, pero el chiste de hacerlo, hay que hacerlo bien. Eso es lo importante. Y una frase que nunca se me olvida de un maestro que dijo: lo que dibujas, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Con 372 capítulos originales, Memín Pinguín se editó primero en color sepia en 1952 y 1961. Más tarde, en 1988, se publicó a todo color y la edición actual, llamada Edición Homenaje, se imprimió en el año 2009 con 410 capítulos. Desde que Sixto Valencia le dio el aspecto y personalidad que hoy le conocemos, Memín Pinguín cumple ya 50 años de existir en el mundo del cómic y en el imaginario popular. Es decir, medio siglo de acompañar y hacer reír a chicos y grandes, no solo en México, sino también en varios países de América Latina, donde igualmente se volvió entrañable. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto para conocer a los mexicanos que día a día, con su esfuerzo y su talento, están moviendo a México.